diseña su vida y diseñas la nueva versión del crimen como está diseñando ahora esta confesión. Cuando diseña el parricidio transforma en asesinato político, es decir, los sicarios brasileños, las Fuerzas Armadas brasileñas, Argentina, la venta de submarino, el accidente de Torrijos, todo eso metió. Consiguió un periodista, que hoy lo debe extrañar mucho, que es Enrique Sdrech, que creyó en su inocencia y publicó durante 7 notas en Radiolandia 2000 esa fábula. Radiolandia 2000 vendió de todo, se prendió todo el periodismo en eso y nadie quiso saber si era verdad. Y los organismos de derechos humanos, todos, tampoco quisieron saber la verdad porque empezaron a recaudar porque estaban resurgiendo los derechos humanos para que todos aporten, porque él traía la figura del precio social cuando estaba cayendo ya el preso subversivo porque había aparecido la CONADEP. Es decir, era un negocio para todos, Jock Lender. Entonces, primero miente que lo torturan y después escribe esta historia ficticia. Ahora miente que lo amenazan de muerte, te tenés que callar la boca y larga esta otra historia, que es absolutamente ficticia. Mira, yo lo voy siguiendo paso a paso, lo pude conocer íntimamente, sus mecanismos de mentiras, cómo los va elaborando. Por ejemplo, vos no le podés creer, nadie en su sano juicio, pero como la historia conviene se lo creen, que él el 90% de las acciones, justo que las iba a repartir entre todos como una cooperativa, se cayó el tema y no pudo repartirla. Yo lo escuché ayer, y que tiene un escribano con todo eso. ¿Cómo le podés? Pero yo digo, y él lo deja preguntar a propósito, porque él tiene una frase con la que sepulta su pasado. Al hombre hay que juzgarlo por lo que es y no por lo que fue. Y termina un reportaje que vi en América 2 que dice, yo siempre digo la verdad. Es la frase justamente menos legítima que puede tener. Contame una cosa, ¿el libro desentraña el formato en que Jock Lender se hace rico? Porque me imagino un tipo rico, obviamente, ¿no? Sí, sí, cuenta cómo descuenta los cheques, cómo va inventando empresas que cobran cheques como si fueran proveedores de la fundación y van y cobran. Hay un arquitecto que en pocos días cobra $1 millón de pesos, por ejemplo. A mí me gustaría saber si ese arquitecto trabajaba, qué hizo, qué diseñó. Hay un montón de empresas que habría que investigar. O sea, a ver por qué le dieron los cheques. Los cheques están firmados por el hermano. Felisa Miseri tiene firmado algunos. También hay que investigar la compra de terreno donde se hicieron las viviendas, porque los compraron a 10 y los activaron a 100, ¿viste? Para disfrazar y maquillar el balance y el desvío de fondos. En 2009 tiene en la memoria una felicitación de Eve de Bonafini como el factotum de todo. La leí, exageradamente espectacular. Sí. Y hay otra parte que a mí me llamó la atención. Eve de Bonafini hace un prólogo en el último libro de él que se llama Desde afuera, cuando sale en libertad. Y habla de Sergio Hombre, Sergio Pájaro, Sergio Idealista, habla de 10.000 personalidades de Sergio. Lo que para ella eran virtudes, para un psiquiatra, para un criminólogo, son perversiones. Todas esas personalidades que conviven en una persona. Esa historia de amor de ellos es perversa. Ella le llega y le cuenta que le escribió una carta a Jesús diciendo que Jesús era su hijo. Y que casi todos los desaparecidos de la Argentina tenían 33 años. Y no estaba mintiendo, ella creía eso. Ella escribe muy bien, tiene hasta 6º grado, pero escribe, hubiera sido una gran escritora. Sergio entra por esa endija de ella. Yo creo que Sergio no la quiere y no la quiso. Es más, no soportaba largas conversaciones por teléfono con ella. Y vos como que eres una persona... Él la usó, como usó a toda la gente que tiene alrededor, a Sergio Goodbar, que perdió la matrícula y perdió su familia por pasar horas y horas con los hermanos, defendiéndolos, haciendo frente en la huelga de hambre a los medios. Hoy Sergio le falta esa pata para que sea perfecta su estrategia. Le falta un abogado que, como él decía, porque cuando lo elige a Goodbar le dice, ¿por qué me elegís a mí y no elegís a Zaffaroni o tantos ilustres? Dice, porque vos no sos gay, no fumás, no bebés y te gusta ser bardo en los medios. Claro. Esas eran las características que elige un abogado. Y hay un dicho que se lo citó Goodbar porque cuando él se quiso defender solo le recordó un dicho inglés que dice: el abogado que se defiende a sí mismo tiene un cliente por imbécil. Tiene un imbécil por cliente. Él es un mal abogado, se recibió en una época en que Devoto tenía que demostrar que era una gran universidad y los títulos se daban con notas altas por publicidad, nunca sintió la carrera. Es un psicólogo, una aberración de la enseñanza argentina, porque si hay algo para lo que está inhabilitado Sergio Jock Lender es para ser psicólogo, es perfiles psicosopáticos, parricida. Vos le podés dar la asistencia de pacientes a un hombre así
Vos y yo no, la Universidad de Buenos Aires sí. ¿Podés contar el episodio, que por ahí es mínimo, pero a mí me impactó mucho, de cómo hackea la computadora de Arlañán? Sí. Desde la cárcel, ¿no? Arlañán le dona 2 computadoras y una impresora, y él ya había montado un centro que recaudaban plata. En la cárcel. En la cárcel de Caseros, el SINAP. Había hecho un pabellón con gimnasio, cocina, dormitorios, tenía unos privilegios increíbles. Entonces está por hacer un censo de presos, pero le preguntan qué preguntas harías en las encuestas y qué programa para saber verdaderamente qué son los presos, ante qué estamos. Entonces le dice, bueno, yo les voy a diseñar la primera parte del programa y se los voy a mandar. Ustedes la cargan en su computadora y después me la devuelven y les mando la segunda. Porque la idea era que el servicio penitenciario hiciera el censo, pero que no entrara a la computadora de Sergio, es decir, que Sergio no ordenara los datos y los levantara, los pasara a la computadora. Claro. Entonces pidieron un programa que se lo diseña él. Esa primera parte del programa va con un programa que estaba para chupar todos los datos del censo que tenía la computadora de Arlañán. Le chupa los datos del censo y después le manda la segunda, y con todos los datos, pues es que el tipo hace estudios interesantísimos. La computación en esa época se aplicaba a la matemática, a la economía por su rapidez para las operaciones matemáticas. Él, con el censo de los presos, mezcla las variables económicas con estas sociales y te hace toda una estadística de cómo la inflación influye en los delitos, qué tipo de delitos van creciendo, y descubre que hay uno, acá viene el caso Candela, que es estructural, que es el narcotráfico, porque el narcotráfico está ligado siempre al poder político y a la policía. Que no cambia por el momento social del país. Fíjate vos, todos los aportes que podría haber hecho ese tipo bien intencionado, pero no tiene arrepentimiento, no tiene culpa, no tiene sentimientos. Solo 2 personas lo conmueven en el mundo, su hijo y su hermano Pablo.